José Julián Martí Pérez nació en La Habana, Cuba, en el año 1853. Fue político, pensador, periodista, poeta y educador. Nacido en el seno de una familia española con pocos recursos económicos, a la edad de 12 años empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales de él y decidió dedicarse personalmente a su educación. José Martí decidió dedicar su vida a la lucha por la independencia de su pueblo, por los derechos de los niños, los adultos, como así también por los derechos a la libertad, a la educación y al trabajo. A la edad de 16 años, José Martí, en una operación policial, fue detenido por la policía de la metrópoli y fue condenado primeramente a muerte. Luego se modificó y le dieron 6 años de prisión y trabajos forzados. Por el frágil estado de salud en que se encontraba, se le conmutó la pena por el destierro a España. Una vez en España, estudia y se gradúa en las carreras de Filosofía, Letra y Derecho. Martí forma parte de un grupo de intelectuales y políticos caribeños que rechazan la intervención colonial española en Cuba y Puerto Rico y el avance del colonialismo en los Estados Unidos, reivindicando los principios bolivarianos con la suspensión de la esclavitud, el republicanismo y la justicia social. En el año 1875 se radica en México y 2 años después se asienta en Guatemala, donde realiza tareas importantes como catedrático de la Universidad Nacional. En el año 1878 retorna a Cuba y se suma a la causa independentista, donde continúa su activismo político, y las consecuencias nuevamente no tardan en llegar y es deportado. En el año 1880 se instala en Nueva York y participa de la Liga de la Instrucción, que es una institución educativa para obreros de origen cubano y puertorriqueño. Es allí donde comienzan a llamarlo el maestro. Así lo consideraban los obreros, porque Martí les permitía, a contraturno de sus trabajos, abrirse a un mundo cultural y de reconexión con la patria, y les ofrecía una mirada más política y de conciencia social respecto a la situación social que ellos estaban viviendo. En el año 1889, Martí se establece en Nueva York y edita una revista infantil llamada La Edad de Oro. Él afirma que La Edad de Oro es una revista que se publicó para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras. También junto a la revista eh, La Edad de Oro incluye un texto llamado Tres Héroes, donde le cuenta a los niños sobre la vida de Bolívar, Hidalgo y San Martín. En el año 1891 publica Nuestra América, que era su gran manifiesto político e ideológico, eh, donde recopila parte de su obra y pensamiento, donde se destacan tres partes principales que consisten, una, en la invitación a la unión y a la soberanía entre los pueblos latinoamericanos. Lo segundo, la llamada a la lucha de la independencia contra la corona española. Y el tercero es un aviso ante las amenazas del imperialismo norteamericano.
En esta obra se puede notar el deseo de descolonizar la mente de los latinoamericanos. Bueno, en cuanto a esto, José Martí reflexiona y desarrolla ideas de la educación campesina. José Martí considera que la educación tiene que ser en una institución que se aleje de las ciudades, porque la verdadera integración entre ciencia y naturaleza tiene que darse en un contexto rural. Propone un proyecto político y educativo, como también así un determinado modelo de escuela y modelo que Martí criticaba a las escuelas porque había escuelas que no educaban desde el amor, que no tenían en cuenta la espiritualidad humana, el sentir del otro. Lo único que hacía la escuela es formar personas prácticas dedicados a la ciencia y al trabajo productivo. Por eso también decía que la instrucción no es lo mismo que educación. La primera se refiere al pensamiento y la segunda al sentimiento. Martí distingue entre la idea de instrucción, que es individual y tiene que ver con los conceptos, y la educación, que es colectiva y tiene que ver con los valores. En el año 1895 logró volver a su tierra y participó de la lucha armada para su emancipación, donde fue nombrado mayor general del Ejército Libertador. Ese mismo año, poco tiempo después, José Martí muere en el campo de batalla. Cayó en combate el 19 de mayo de 1895. La propuesta pedagógica consistió en que la formación del hombre debe tener un carácter integral. Lograr en el estudiante la unidad dinámica entre los conocimientos útiles, el desarrollo del pensamiento creador, la responsabilidad de actuar para transformar el medio natural y social que lo rodea, y la formación de valores morales. José Martí consideraba que la educación era un acto de amor, lo que implicaba tener empatía y un trato humanista con los alumnos, pero sin dejar de lado la disciplina. Además propuso un cambio de paradigmas al optar por la enseñanza elemental científica en lugar de la instrucción elemental, ya que según él, estudiar la naturaleza era el mejor método para resolver problemas y lograr el desarrollo social. Pero para implementar esta educación se requería de maestros ambulantes, donde los maestros hacían una labor tipo misioneros al llevar la enseñanza a todos los sectores de la población, ya que José Martí no quería que existiera una educación privilegiada para la vida urbana, sino una que fuera accesible para los campesinos y que hubiera una libertad para la educación. Él decía que la educación debía preparar al hombre para la vida, sin descuidar los valores y sus principios, y que debían estar adaptadas a las exigencias de su contexto. Considero que algunos aspectos de su pedagogía que puedo utilizar en el nivel inicial, en primer lugar, formar personas con la capacidad de pensar. Esto se puede dar mediante dejar que el niño opine. eh, no siempre puede estar bien o mal lo que el niño piense o opine, pero dejar que interactúe, que se exprese. Nosotras como docente no formatear
lo que el niño cree. No enseñar solamente lo que nosotros queremos enseñar, sino también lo que el niño desea aprender. Formar personas buenas, esto mediante el amor, la comprensión, la escucha, el diálogo, que es muy importante, la interacción entre tanto entre alumnos como entre niño docente. También considero que la formación, eh, que en este caso él nombra el trabajo en la tierra, eh, en el nivel inicial también se puede adaptar o se puede dar, pero de una forma no tan estricta ni rigurosa, sino más bien adaptarlo a nuestras planificaciones o a nuestros proyectos institucionales, donde se puede ir trabajando con otras instituciones o con otros. Y considero también que antes se veía más el elemento formador que sería la tierra, em, en las escuelas rurales, em, donde se lo formaba al niño básicamente para que aprenda a trabajar la tierra, a trabajos agrícolas. Y hoy en día el contexto es otro y el tiempo fue cambiando y el niño tiene y necesita otros conocimientos para la vida, que podemos reemplazar ese elemento formador que vendría a ser la tierra por hoy en día las TIC, como así también la ESI, ya que hoy en día es más constante y más visible los abusos y violaciones en niños. Buenas tardes, mi nombre es Villalba Andrea Verónica, soy alumna del profesorado a nivel inicial, estoy en tercer año. Este trabajo es un trabajo de investigación sobre el pedagogo José Martí. Es para la materia de historia del profesor Alderete Nicolás. José Martí nació en La Habana, Cuba, el 28 de enero de 1853. Creció junto al sueño de la independencia y de los oprimidos. Formado como periodista, poeta y educador, fue un luchador por la libertad de los más oprimidos, de los negros trabajadores y de indígenas, también de campesinos. Luchó por la libertad del pueblo latinoamericano. Luchó por la independencia de su pueblo, los derechos de los niños y adultos, derechos a la libertad, derecho a la educación y al trabajo. A los 16 años publicó su primer periódico llamado La Patria Libre y se suma al proyecto por la independencia cubana. Pero esto le cuesta su libertad y es encarcelado. En este periodo él puede experimentar el aprendizaje de la tolerancia, la aceptación de los rigores y la convicción. En 1871 es deportado a España. Allí se recibió de profesor en filosofía, letras y además abogado. Él reivindicaba los pensamientos bolivarianos, como la abolición de la esclavitud, justicia social y republicanismo. En 1880 se instala en Estados Unidos, más precisamente en Nueva York. Participó en la Liga de la Instrucción en una institución educativa para obreros de orígenes cubanos y puertorriqueños. Es allí donde empiezan a llamarlo el maestro. Él planteaba y decía: quien dice educar, ya dice querer. En 1889 edita en Nueva York La Edad de Oro, una revista infantil. La virtud
del libro, de la revista, es tratar con suma dignidad las identidades infantiles. Él planteaba que debían ser hombres elocuentes y sinceros, hombres que digan lo que piensan, pero que lo digan bien. En el primer número de la revista, José Martí dedica un texto en el cual lo llama Los Tres Héroes. En él cuenta a los niños sobre la vida de Bolívar, Hidalgo y la vida de San Martín. Su pensamiento era la nacionalidad del niño. Cuanto más se identificara con su país, serían más universales. De esta manera, la ciencia y la espiritualidad tienen un carácter integrador. Para José Martí, el niño debía ser pensante. Habla de una pedagogía liberada para el sujeto, pero también planteaba la importancia de la familia, la sociedad y la escuela. En 1891, él publica Nuestra América. En ella manifiesta lo político e ideológico, donde recopila partes de su obra y sus pensamientos, esos pensamientos que eran sobre descolonizar las mentes, que el pueblo se basara en su lengua y en tradiciones propias. Por esto, él se manifiesta en contra de la colonización española sobre América. Las ideas o aportes sobre la educación campesina que él tuvo en 1891 fue en Honduras, donde publica un texto llamado Una escuela de arte y de oficio. Él expresa la urgencia de la enseñanza de la agricultura, pero no exactamente en lo teórico, en una educación técnica, más bien en la práctica, haciéndolo directamente en la tierra, que el niño tenga la experiencia de explorar y de comprobar lo que se le está enseñando. Él lo está viendo y lo está haciendo en la tierra. Decía que a través de las prácticas no se iba a enfriar la atención y la concentración del niño. Despertar en el niño la curiosidad, los deseos, las sorpresas, la manipulación de objetos a través de las experiencias y de la exploración. Él manifiesta que la educación tiene que ser una institución que se aleje de las ciudades, porque la verdadera integración entre la ciencia y la naturaleza debe darse en contextos rurales. Los aspectos fundamentales de su pedagogía. Seres humanos pensantes. Planteaba la necesidad de formar seres humanos con capacidades de pensar con cabeza propia, mentes muy flexibles con capacidades de pensar, que el niño sea su propio elaborador de los pensamientos, que tenga la capacidad de poder elaborar sus propios pensamientos. El segundo aspecto fundamental era la ética política, donde planteaba formar personas buenas y pensaba que el amor era una herramienta fundamental en el proceso pedagógico. Él decía que el docente debía enseñar con amor. El tercer aspecto fundamental era el papel del trabajo creador. Era un elemento fundamental, un elemento pedagógico muy importante para él. La agricultura y la tierra como fuentes de riquezas desarrollan una base material y económica planteada. En el cuarto lugar, planteaba un aspecto de recuperar la cultura y la identidad. Él decía que debíamos recuperar nuestras propias culturas, nuestra propia identidad, valorar al campesino y al indígena. Planteaba de que no podemos mirar con los antifaces de Francia, por ejemplo, y de España, cuando estamos frente a nuestra cultura.
Y en el quinto lugar planteaba determinados modelos de escuelas y pedagógicos. Modelos de escuelas y modelos pedagógicos. Proponía para todo este proyecto político y educativo un determinado modelo de escuela y un determinado modelo pedagógico. En sus proyectos pedagógicos siempre incluía la práctica, no solo de utilitarios, o sea, no solo la manipulación de los objetos o de los recursos, sino como una transformación social. Él decía que todas las escuelas debían contar con talleres y anexos, estar situados en contextos rurales. Para él, lo que organiza la vida social es el trabajo. Esto da vida y sentido a una sociedad. Él planteaba que el trabajo dignificaba al ser humano, lo hacía sentir importante, lo hacía sentir no excluido, sino que incluido dentro de una sociedad. José Martí. En 1892 se funda el periódico Patria, en el cual es él el director. En 1894, él publica un texto que se denomina Revolución en la enseñanza, donde su principal objetivo es profundizar sobre el rol del docente y el deber de contribuir a la educación de los demás. Docentes vivos y útiles que puedan enseñar de manera que despierten en el niño el interés, amor, atención por la tierra, por la naturaleza y los valores. Maneras de vivir dignas. Maneras de vivir dignamente a través del trabajo. En 1895 decide volver a Cuba y participar de una lucha armada para su emancipación. Poco tiempo después, José Martí muere en el campo de batalla. Sus principales pensamientos y frases. José Martí planteaba que el pueblo más feliz es aquel que tenga mejor educado a sus hijos en las instrucciones del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. También él fue el creador de la frase más conocida hoy en día, que decía, más bien dice, todo hombre en la vida debería tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. José Martí planteaba que la educación es colectiva y que tiene que ver más con los valores. Por eso hoy nos referíamos a que para él era muy importante la familia, la sociedad y la escuela. Un pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Eran sus principales pensamientos y frases que hoy recordamos de José Martí. Los aportes de José Martí que podríamos aplicar en el nivel inicial nosotros hoy en día es que el niño debe ser un ser pensante, que sea libre en sus propias expresión a través de la experiencia, la exploración y la manipulación de objetos. También lo podríamos tener muy en cuenta y lo podríamos aplicar en el nivel inicial, es donde trabajar realmente nuestra lengua, nuestra cultura, que el niño se apropie de nuestra identidad. Trabajar con el niño nuestra nacionalidad, nuestra cultura, no hacerlo escuchar simplemente canciones aniñadas, sino que el niño pueda tener la experiencia y la oportunidad de experimentar músicas folclóricas, historias, contarle historias a través de cuentos, y que realmente conozca desde niño, desde edades tempranas, la historia de nuestro país y cuál es nuestra cultura, que él pueda amar nuestra identidad como argentino. Además también el poder trabajar la tierra, ¿por qué no trabajar a través de experiencias de cómo
cómo plantar un árbol, cómo hacer trabajar la tierra, cómo cultivar, por ejemplo, trabajar a través de poder hacer una huerta. Y lo principal que tomaría para poder aplicar al nivel inicial es que a través de la docencia no solamente transmitir el conocimiento, no solamente transmitir la enseñanza, sino que ser un docente vivo y útil para que pueda realmente como docente enseñar de manera que despierte en el niño ese interés, ese amor y despierte su atención en hacer cada trabajo, en tener la experimentación, que el niño pueda tener la experiencia de poder manipular los objetos y que él sea un mero creador que en su libre expresión, y sobre todo brindar amor en la enseñanza.